Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Marta Lucía Olano de Noguera, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Protección del Derecho a la Alimentación desde la Jurisdicción Constitucional, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Constitucional. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Protocolo de San Salvador, que adiciona a la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran el derecho a la alimentación, un atributo que tiene singular incidencia en los derechos fundamentales como la vida y la salud, al permitir las condiciones óptimas para el desarrollo de las capacidades mentales y físicas del ser humano, y que de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, se debe garantizar por la sostenibilidad, la accesibilidad y la disponibilidad y la adecuación. La conferencia de hoy tiene como propósito reconocer la protección que recibe el derecho a la alimentación por parte de la jurisdicción constitucional colombiana. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la doctora Olga Cecilia Restrepo Yepes, abogada, doctora en Derecho de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho y especialista en Derecho Constitucional, es docente universitaria y actualmente la doctora Olga Cecilia se desempeña como profesora de Derecho Público, líder del Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Medellín y coordinadora del Nodo Colombia del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Como podemos ver, tenemos una experta en esta temática tan importante para la vida y tan sensible por estos tiempos aciagos que vive nuestro país. Doctora Olga Cecilia Restrepo Yepes, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes desde la ciudad de Medellín. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Voy a compartir mi presentación. El orden de exposición que voy a presentarles, en primer lugar voy a hablar sobre qué es lo que vamos a entender sobre el derecho a la alimentación y su protección judicial. Vamos a hablar de una hipótesis inicial sobre el tema de la insatisfacción alimentaria en el país, no solamente con la última encuesta nacional de nutrición, sino también cómo van las cifras respecto al tema de pandemia. Vamos a hablar de una identificación en el sistema jurídico del derecho a la alimentación y por último voy a entrar a abordar el tema del derecho a la alimentación como derecho realizable, desde la exigibilidad y la justiciabilidad. El objetivo entonces de esta exposición es abordar el problema de la insatisfacción alimentaria en Colombia desde una perspectiva constitucional para indagar sobre la exigibilidad y justiciabilidad de este derecho. Parto de una hipótesis inicial. El derecho a la alimentación es un derecho que ha sido difícil de traducir, muy difícil de traducir a una categoría jurídica constitucional, lo cual limita su protección en el sistema jurídico. Comenzando entonces, en primer lugar, frente al tema de la insatisfacción alimentaria, datos importantes que nos dan múltiples organizaciones internacionales y que tenemos también estas cifras en el país. En el mundo hay 2.000 millones de personas que no disponen de acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes, datos del 2019. Hay una producción alimentaria mundial que se calcula que puede proveer hasta 12.000 millones de personas. Y hay un aumento en la inseguridad alimentaria para el año 2020 que tiene 3 elementos importantes que inciden en la inseguridad. En primer lugar, contextos de conflicto armado. En segundo lugar, el cambio climático. El tercero, lo relacionado con COVID-19. Bien, en Colombia, ¿cómo tenemos los datos? Aquí debo mencionar varias cosas. La ENCIN es una encuesta, la Encuesta Nacional de Nutrición es una encuesta que viene de sus datos desde 2015, lo cual quiere decir que tenemos 6 años en retraso. Así está diseñada la encuesta y que puede ser dificultosa para los operadores jurídicos, para los hacedores de política pública, hacedores de leyes, con unos datos que pueden ser no muy contextualizados. Para menores de edad tenemos un 10.8% de retraso en talla, 2.3% de desnutrición aguda,
3.7 desnutrición global y 6.3 en exceso de peso. Los escolares entre edades 6 a 12 años tenemos 7.4% en retraso en talla, 24.4 exceso en peso. Adolescentes de 13 a 17, 9.7 retraso en talla, 17.9 exceso en peso. Y para los adultos de 18 a 64, el índice es de exceso de peso, 56.4%. Ustedes lo que pueden ver acá son unos datos que han mejorado mucho en temas de menores de edad, pero viene un dato muy importante, que es el porcentaje de exceso de peso, que definitivamente en los últimos 10 años ha sido un porcentaje importante para tener en cuenta en el momento de entender la exigibilidad y la protección de este derecho. Bien, frente a los datos de pandemia, el derecho a la alimentación frente al tema de la insatisfacción alimentaria. 5 de cada 10 personas encuestadas en Colombia han enfrentado inseguridad alimentaria y 56% de ellos la experimentó por primera vez desde el inicio de la pandemia. En el mundo esta situación se vio en el 61% de los encuestados. Las familias del país con un ingreso anual por hogar inferior a $1.000 halló que el 44% de los que enfrentan inseguridad alimentaria omitió comidas durante el día por no poder acceder a estos alimentos. Además, el 59% manifestó que recibió asistencia alimentaria del Banco de Alimentos local para poder acceder a alimentos y acceder o comprar alimentos. El 38% de los encuestados dijo no tener dinero suficiente para comprar alimentos. Datos importantes que nos dan. Comenzaron a comprar alimentos más económicos, el 59% de los encuestados. Comenzaron a hacer las compras diferentes en negocios más económicos, 53%. Recortaron la cantidad de alimentos que compran por vez, 49%. Ellos personalmente omitieron comidas, 44%. No tuvieron suficiente dinero para comprar alimentos, 38%. Sus familias omitieron comida, 35%. Recibieron asistencia alimentaria del Banco de Alimentos, 24%. Guardaron alimentos para consumir más adelante, 24%. No sabía de dónde vendría la próxima comida, el 9%. Del 46% de los encuestados que enfrentó inseguridad alimentaria. Debo advertir, es una sola fuente, hay que corroborarlos con otras fuentes. Esta es de la revista Portafolio del 16 de abril del 2021, unos datos muy recientes que nos pueden hacer entender un poco de la magnitud de la vulnerabilidad de este derecho, además en contextos de pandemia. Bien. Ya identificando el asunto relacionado con la insatisfacción alimentaria, pues necesariamente tenemos que identificarlo en el sistema jurídico colombiano. ¿Qué pasa con el sistema jurídico colombiano? Pues que el derecho a la alimentación fue tradicionalmente reglamentado en el orden infraconstitucional. Quiero hacer esta palabra que decir por debajo de la Constitución y se entendió como el derecho de alimentos, más relacionado con el derecho civil. Fue consagrado posteriormente en la Constitución del 91. Que a través de un proceso constituyente incluyó en el catálogo de derechos este derecho que estaba desde 1966 en un tratado internacional que ya había sido ratificado por el país. Tal identificación introdujo en el mapa jurídico una serie de derechos que no estaban presentes en la legislación nacional. Solo se tenían noticias de su reconocimiento en el ámbito internacional, por lo que el derecho a la alimentación fue ubicado como un derecho nuevo, pero que esta categoría, aunque no era habitual en los discursos jurídicos colombianos, en el discurso jurídico colombiano, sí se hablaba desde la política pública, o sea, desde la construcción de política pública ya se hablaba del derecho a la alimentación, luego en el año 91 comenzamos a hablar del concepto del derecho a la alimentación. Ante el fenómeno de la proliferación y expansión de los derechos que viene mediado perdón, pensé que había salido la presentación. Nuevamente la comparto. Entonces, ante el fenómeno de la proliferación del derecho, de estos derechos con la Constitución del 91, entonces tenemos nuevos derechos constitucionales que debemos indagar sobre la existencia, el contenido, la validez y la justiciabilidad, entre ellos pues el derecho a la alimentación. La teoría constitucional ofrece una visión explicativa y unificada sobre aquellos derechos de carácter teórico, desde una explicación y que desde el carácter social ha requerido una efectivización. Atendiendo entonces a esta obligación, una descripción de la categoría jurídica del derecho a la alimentación en el sistema jurídico colombiano es necesaria, procura una prescripción, una recomendación que no permita enunciarlo normativamente, ¿cierto? Hacer una evaluación, proponer criterios que nos permita, enunciarlo normativamente, proponer críticas o posibles cambios en la interpretación del derecho a la alimentación. Entonces, como ya se puede ver cómo es esa identificación en el sistema jurídico colombiano, ¿cómo puede ser realizable? Entonces, antes de entrar sobre la exigibilidad, pues tenemos que
pues, anunciar cuáles han sido las dificultades sobre la exigibilidad, la justiciabilidad de este derecho. Este derecho se encuentra estrechamente relacionado con los criterios utilizados para diferenciar los mismos derechos. Entonces, criterios históricos, políticos, no simplemente estructurales. Entonces, si partimos de una clasificación tajante entre derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles, entendemos o se puede hacer una diferenciación de naturaleza, donde una teoría inicial tradicional decía que los civiles y políticos eran más importantes que los derechos sociales, ¿cierto? Luego viene esta historia, la lucha de los derechos, se presenta de una manera lineal y evolutiva donde ubican los derechos civiles, políticos, como los de primera nacimiento, lo cual los ubica primero en el tiempo, como primero en el derecho, ¿cierto? Como los derechos civiles son más importantes porque son primeros en el tiempo, y luego vienen los derechos sociales, que solamente pues son en épocas recientes, vienen otras dos concepciones que pareciera que se ubicaran dependiendo de cuándo nacen desde su importancia. Desde 1992 la Corte Constitucional dijo, estos criterios no son excluyentes, no implica una fundamentalidad, una importancia a una u otra, y que este tipo de justificaciones ha impactado durante muchos años al tratar de ubicar en este caso el derecho a la alimentación en cualquiera de estas categorías, y no debe olvidarse la carga interpretativa, a veces acertada, a veces distorsionada, que ha sido asignar a la misma. Entonces, considero que la identificación del derecho ha de contribuir y no distorsionar, súper importante. Creo que este análisis teórico de los derechos nos ayuda a entender el concepto, nos ayuda más a comprender la categoría que a distorsionarla, y en el ejercicio académico y teórico ubicar el derecho a la alimentación desde su contenido, desde su alcance, sobre sus objetivos, sobre su objeto, titulares y garantía. Entonces, el propósito o mi propósito en la exposición es hacer una reconstrucción de la teoría jurídica y los conjuntos normativos nacionales e internacionales y la identificación del derecho alimentario en Colombia como un paso hacia su efectiva protección. Entonces, respecto a estos problemas analíticos, se precisó lo siguiente. ¿Por qué digo problemas analíticos? Porque quiero identificar cuáles son las posiciones que abarca, quiénes pueden ser los titulares del tal derecho, ante quiénes pueden ser exigidos y según qué criterios de precedencia o subsidiariedad, y en qué consiste el objeto del derecho según las diferentes posiciones. En este orden de ideas nos lleva a plantear que el derecho a la alimentación pues tiene un carácter constitucional. Su posicionamiento en el sistema jurídico colombiano se hace inicialmente como un derecho económico, social y cultural, que de ahora en adelante voy a decir derecho social. La defensa de su identificación en el sistema es como un derecho subjetivo, y su consolidación como derecho social fundamental, prestaciones normativas, política pública y prestaciones fácticas, decisiones judiciales constitucionales. De acuerdo al estudio del derecho a la alimentación, nos lleva a cuestionar que esta cultura politológica conservadora que niega la constitucionalización del derecho a la alimentación y de la teoría jurídica tradicional que propugna por la consagración exclusiva de los derechos. Creo que la evolución de la protección ya no ubica el derecho a las generaciones que inicialmente lo hablábamos, ni se diferencia desde la protección, sino que ya hablamos de categorías diferentes, de identidades propias de cada uno de los derechos, que esto atiende también a su protección, y que el derecho alimentario no se puede suscribir a una categoría exclusiva infraconstitucional. La visión formalista que ignora el desarrollo normativo internacional y jurisprudencial de un tema tan importante, un derecho tan importante como el derecho a la alimentación, pues estas posiciones de cultura politológica conservadora negaban la posibilidad de la exigibilidad de este derecho. Entonces, la visión restrictiva de los derechos fundamentales que excluye los derechos económicos, sociales y culturales de la categoría fundamental, que solamente establece que estos derechos son exclusivamente programáticos, prestacionales y progresivos. Es una explicación muy general, no voy a entrar en detalles, que nos establecen como los derechos económicos, sociales y culturales. Las características iniciales son prestacionales, deben ser desarrollados por el legislador. Si no hay un desarrollo, existe la omisión legislativa para que sean desarrollados. Si están en el ordenamiento jurídico, pues deben ser cumplidos, entonces tenemos la acción de cumplimiento. Y en muchas ocasiones muy fuerte la acción de tutela. Entonces, estas posiciones establecen dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional una posición de índole
que protege los derechos sociales fundamentales, una posición más económica de no protección de estos derechos o de una forma diferente de protección. Hay una postura garantista que va muy de la mano de la posición de la Corte, que es uno de los elementos más importantes y que ha denominado esta nueva categoría, que pues ya no podría llamar nueva categoría, viene hace muchos años enunciada como derecho social fundamental. Bien, entonces la hipótesis de esta investigación es que el derecho a la alimentación tiene dos posiciones. Desde la primera posición retoma el contenido establecido frente al derecho social a la alimentación, el derecho a una alimentación adecuada, y la segunda posición es que refleja la fundamentalidad del derecho alimentario, el derecho a no padecer hambre. Entonces aquí ya estoy hablando del carácter social fundamental del derecho a la alimentación. Por eso la hipótesis que desarrollo con este derecho es que el derecho a la alimentación debe ser concebido desde la tesis de la dualidad interpretativa, donde abarca la primera posición, el derecho a una alimentación adecuada, que define acceso, que define acceso, disponibilidad, inocuidad, y que para que este derecho sea efectivo, pues necesita muy de la mano el concepto de Amartya Sen frente al tema de los metaderechos, desarrollo en política pública, leyes y presupuesto. Muy de la mano de la teoría constitucional de los derechos económicos, sociales y culturales frente a la efectividad. La segunda posición, que es lo que nos habla, la fundamentalidad del derecho, el derecho a no padecer hambre, considerablemente a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que genera en cabeza de sus titulares la posibilidad de exigir, incluso a través de acción de tutela, la satisfacción de prestaciones fácticas. Rápidamente, desde el punto de vista internacional, tenemos hitos importantes. ¿Cómo desde el derecho internacional va decantando el derecho nacional? Tenemos múltiples normas a través de cartas, protocolos, convenciones que definen el derecho a la alimentación, establece sus componentes y sus exigibilidades frente a los estados que suscriben el tratado. Frente a la Constitución colombiana, ¿cómo podemos entender que tenemos este derecho? Entonces está consagrado en varios apartes de la Constitución. El derecho a la alimentación como subsidio de alimentos. Artículo 43, mujer que durante el embarazo y después del parto se está desempleada. 44 niños, 46 personas de la tercera edad en estado de indigencia. Producción alimentaria, 65, al ordenar que la producción de alimentos y la promoción de la investigación y la transferencia tecnológica para la misma gozan de especial protección por parte del Estado. Usted se encuentra esto en la Constitución, pero lo más interesante de todo esto, del trabajo que he adelantado por muchos años para entender el derecho a la alimentación, es el gran avance, o sea, la gran tarea que ha hecho la rama judicial frente a la protección del derecho, que eso lo veremos más adelante. Bien, el contenido entonces desde el Pacto Internacional, ustedes pueden observar desde el artículo 11, dice toda persona tiene un nivel de adecuado para sí, su familia, incluso alimentación. Y la segunda parte del tratado habla sobre la fundamentalidad del derecho. Derecho fundamental de toda persona estar protegida contra el hambre. Frente a la observación número 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un trabajo maravilloso para poder definir el derecho a la alimentación, dice, tenemos 5 componentes: disponibilidad, accesibilidad e inocuidad, y establece 2 adicionales: sostenibilidad y estabilidad. Mayor enunciación, mayor comprensión del concepto del derecho a la alimentación desde un organismo internacional que posteriormente va a ser aterrizado al derecho doméstico. Bien, como derecho constitucional, entonces, ¿cómo lo entendemos? Entonces, que el derecho a la alimentación es la posibilidad que tiene toda persona para disponer y acceder a bienes y servicios alimentarios y que estos sean inocuos. Es un derecho subjetivo con reconocimiento constitucional que encuentra su consagración en apoyos internacionales del nivel internacional y el desarrollo en el nivel interno. Es de carácter fundamental, en tanto se incorpora el mínimo vital y se relaciona, entre otros, con los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la dignidad. Además, es un derecho constitucional fundamental autónomo, que esto es uno de los puntos más interesantes de los derechos económicos, sociales y culturales. Primero abarca una posición como un derecho económico, social y cultural que en conexidad con uno fundamental se protegía por acción de tutela. Luego viene con la unido perfecto con la categoría de dignidad humana, vivir bien. Luego vamos a ver varios ejemplos del derecho a la alimentación que como derecho autónomo se identifica como un derecho social fundamental. El derecho fundamental a la alimentación abarca un conjunto de posiciones: el derecho a no tener hambre como un derecho básico y el derecho a una alimentación adecuada como un derecho cualificado. Entonces, ¿cómo concretar entonces esta positivización en el sistema? Entonces, tenemos que
tenemos una construcción del derecho a la alimentación desde la infraconstitucionalidad y posterior en la constitucionalidad. Primero se hablaba de un derecho de alimentos, donde, que aquí viene la descripción normativa de la categoría, derecho civil, derecho de familia y derecho penal. Frente al derecho civil y el derecho de familia, la pregunta es, ¿quién debe alimentos, cierto? Entonces, aquí vienen todos los procesos jurisdiccionales que atienden a la protección de los sujetos que están en estas posiciones. Frente al derecho penal, ¿qué tipo de conducta frente a las obligaciones alimentarias son consideradas punibles? Entonces, el derecho penal aborda desde los sujetos que se incluyen en estas discusiones, por ejemplo, el no cumplimiento del deber de alimentos implicaría una conducta punible. Entonces, desde la construcción infraconstitucional es uno de los primeros elementos para poder identificar posiciones, titulares y protecciones. Establecer el derecho a la alimentación como un derecho constitucional, pues habla de la importancia y consecuencia de considerar esto como un derecho como tal, que inicialmente se habla de derechos sociales, y que una ola muy fuerte de protección de los derechos sociales como derechos fundamentales en la categoría social fundamental habla sobre esta esfera de lo invisible, ¿cierto? Lo que habla Ferrajoli, o sea, es como el gran conjunto de principios en democracia que están sustraídos de la voluntad de las mayorías, también lo dice Alexi, son derechos de suma importancia que no tienen que estar sometidos a mayorías parlamentarias. En este orden de ideas se constituye así una identificación perfecta para el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación como derecho constitucional desde dos argumentos centrales, las prescripciones normativas explícitas en la Constitución y el bloque de constitucionalidad, de lo cual se deriva la prescripción frente a destinatarios, derecho de carácter general y mecanismos de exigibilidad, acción pública en constitucionalidad y acciones de tutela. El derecho, entonces, ya lo identificamos como derecho social. ¿Cómo entonces vemos sus componentes, las objeciones a su justiciabilidad y los mecanismos de exigibilidad? Como derecho a la alimentación, desde los pactos entendemos que tiene componentes, ¿cierto? Disponibilidad, accesibilidad, utilización biológica. En este orden de ideas, las objeciones de la justiciabilidad de este derecho, el derecho a la alimentación, pues viene unido a toda la teoría constitucional contemporánea, en este caso de lo que se llamaba defectos de nacimiento, como lo mencionaba anteriormente, carácter prescriptivo de los derechos, del surgimiento de los derechos, y la objeción a esto, en exceso lineal de la historia de los derechos, que desconoce la interdependencia entre los derechos sociales, civiles y políticos, que es una de las principales teorías que sustenta todo el ordenamiento jurídico frente al concepto, por ejemplo, de dignidad humana. Un elemento económico, los derechos sociales son derechos costosos o de difícil acceso o satisfacción. La objeción ampliamente rebatida entre autores, por ejemplo, como Holmes y Sonsen, cuya conclusión es desvirtuar la separación entre derechos baratos y costosos bajo la premisa de que todos los derechos son costosos. Aquí viene una ola de análisis económico del derecho súper interesante frente a los derechos sociales. Así es como establecer que la protección de estos derechos es un asunto de racionalidad del Estado, no un asunto teórico. La diferenciación entre derechos baratos y costosos es más como entiende el Estado frente a la protección de estos, no porque unos deben protegerse de forma inmediata y otros necesitan otra forma de protección. Y aquí viene pues como unido este carácter o digamos su defensa como derecho social fundamental. Las objeciones que deben superarse permitirán avanzar hacia la verdadera problemática sobre cómo y con qué prioridad deben satisfacer las prestaciones que todos los derechos exigen. Desde un punto de vista político y jurídico existe una diferencia estructural entre derechos sociales, civiles y políticos que impide su exigibilidad, por lo menos implica una exigibilidad devaluada, indeterminación en cuanto a objetos. Uno de los principales elementos que le dicen de los derechos sociales tiene que estar reglamentado, es de carácter prestacional y que estos elementos limitan la forma de protección del derecho. La objeción frente a esta teoría es que la indeterminación es propia del lenguaje jurídico, no solamente la categoría de derecho social, y que la dimensión distributiva propia de todos los derechos, así como las prestaciones negativas de los derechos sociales en general y el derecho de la alimentación en particular. ¿Qué quiere decir? Que no todos los derechos que tengan carga prestacional implican que sean exclusivamente derechos sociales, porque dentro de los derechos fundamentales su carga también tienen una carga de prestacional. Para poderse hacer efectivos, pues el Estado debe hacer, ¿cierto? Recogiendo la teoría de Holmes y Sonsen. Bien,
Dentro de los mecanismos de exigibilidad que tenemos para el derecho a la alimentación como derecho social, ¿cierto? Entonces tenemos mecanismos de defensa internacional, queja individual ante los comités encargados de velar por la protección de tratados que consagran el derecho a la alimentación. 2, denuncias individuales ante la Comisión Americana de Derechos Humanos. Dentro de los mecanismos de defensa nacional contamos con la acción pública en constitucionalidad, en este caso omisión del legislador, omisión legislativa. Tengo que hacer la claridad, y bueno, y esto es una posición muy limitada. Omisión legislativa parcial es la única en la cual se puede presentar, no total, lo cual es una limitación frente a la misma protección del derecho. Y la acción de tutela por conexidad con otros derechos fundamentales o como argumento el mínimo vital. Bien. Vamos entonces a hablar del derecho a la alimentación como derecho subjetivo. Entonces, hay una dimensión empírica de estos y las vulneraciones al derecho al alimentario frente al hambre y la desnutrición. ¿Esto qué implica? Que la forma de violación, la forma de insatisfacción, los compromisos internacionales, las categorías de derecho, implican que este derecho sea un derecho social fundamental, lo cual tiene o está la obligación de realizar prestaciones fácticas y prestaciones normativas para su realización. Prestaciones fácticas, providencias judiciales, prestaciones normativas, políticas públicas. Dentro de la dimensión analítica, ¿cómo podríamos ver entonces la dimensión del derecho a la alimentación, cierto? En este caso como derecho subjetivo, la posición que abarca como derecho social fundamental, alimentación adecuada, derecho a alimentación cualificada y derecho a no tener hambre, derecho alimentario básico. Los titulares del derecho, desde el punto de vista derecho social fundamental, sujetos de especial protección. Si ustedes ven en este cuadro que les estoy mostrando, ustedes están viendo la comparación de cómo se establece como derecho infraconstitucional, derecho social y derecho social fundamental. Como ya lo expliqué, solamente estoy haciendo mención a la categoría de derecho social fundamental. Frente a los titulares, nuevamente repito, derechos sociales fundamentales, sujetos de especial protección. Sujetos obligados, frente a los derechos sociales fundamentales, el Estado en particular frente a la acción de tutela. Y el objeto del derecho, frente a los derechos sociales fundamentales, derecho a prestaciones normativas y prestaciones fácticas. En este orden de ideas, ¿cómo se traduce la categoría de derecho a la alimentación dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Y aquí es uno de los puntos más interesantes del derecho a la alimentación. En todos estos años, pues mi análisis es 92-2018, y la traigo un poquito más a 2018, de la categoría del derecho a la alimentación, que una de las facetas dinámicas del derecho, de los derechos humanos, que ha traído la Corte pues en estos 30 años, ha sido establecer una categoría conceptual de justicia alimentaria en múltiples sentencias de la Corte. Entonces vamos a ver múltiples formas de satisfacer las necesidades esenciales de subsistencia, así como las diversas posiciones que asumen los operadores jurisdiccionales respecto a la categoría de derechos a la alimentación, bien sea para aceptar su protección o para negarla. Aquí debo decir algo importante, no todas las sentencias de la Corte abogan por una protección del derecho a la alimentación. La exposición que traigo para ustedes es los puntos en los cuales la Corte ha llegado a hablar de la protección, porque el punto inicial es que el derecho a la alimentación no debe ser asumido como un derecho fundamental, por lo tanto, no puede hablarse de protección pues en la categoría, o digamos a través de una acción de tutela, salvo si es por conexidad o mínimo vital. Entonces, vamos a cuestionar, o vamos a establecer cuestiones para identificar el precedente sobre el derecho a la alimentación. Entonces, primero, la determinación de temas y problemas que pudieran ser significativos para la delimitación del derecho. La identificación de jurisprudencias concretas a partir de criterios metodológicos previos en los cuales resulta conveniente hacer una revisión individual. O sea, ese es el análisis estático del precedente para determinar la manera en que se resolvía un problema concreto, identificar la estrategia en la cual el fallador enfrentó dicho problema. La forma de análisis de cada sentencia para detectar qué reglas de decisión se iban afianzando en el proceso de la actividad jurisprudencial. ¿Qué pudimos encontrar? ¿O qué elementos pudimos ver en la jurisprudencia? Súper interesante. Pudimos ver sentencias, por ejemplo, o el derecho a la alimentación en estas sentencias, como una posición específica incluido entre el derecho a la vida, como un componente del derecho al mínimo vital, como uno de los fundamentos del derecho al salario mínimo vital y móvil, como un componente de derecho fundamental a la dignidad humana, como un derecho fundamental en sentido propio en el caso de la alimentación adecuada a los menores y personas de la tercera edad, como parte del derecho a la alimentación, como un derecho fundamental en sentido no propio, por conexidad con otros derechos fundamentales,
como derecho propio a recibir ayuda humanitaria en situación específica como en los casos de los desplazados, o como protección ante el trato cruel, es decir, ante el sufrimiento del hambre, del cual tiene el derecho de estar libre. Cuando pude observar estas categorías, una de las preguntas que se suscitó en el estudio fue, bueno, ¿y cuál ha sido la dificultad en la implementación de la justiciabilidad del derecho a la alimentación en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales? Entonces, hay muchas posiciones que se han tejido alrededor de este interrogante, el cual se podría resumir en 3 problemáticas, y aquí recobro o traigo el estudio realizado por el profesor Curtis frente al derecho a la alimentación. Entonces, en primer lugar, el derecho a la alimentación fue consagrado internacionalmente hace más de 40 años, pero los esfuerzos para clarificar y desarrollar su contenido son relativamente recientes en comparación con los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es de los derechos más trajinados, más defendidos, más enunciados en el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, lo que hace, por ejemplo, que en el litigio referido al derecho a la alimentación debe hacerse no desde la noción de derecho autónomo, sino relacionado con otros derechos, lo cual hace que este se vea como un derecho accesorio. Si uno observa el análisis de las sentencias de corte, uno puede observar que este carácter accesorio acompaña mucho esta lectura en las sentencias de corte constitucional. Si bien otros derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo el de la salud y de la educación, han tenido un mayor reconocimiento constitucional alrededor del mundo, este no ha sido el caso del derecho a la alimentación, por lo que hay menos países con disposiciones constitucionales expresas sobre este derecho. Un tercer factor problemático es que las normas jurídicas relacionadas con la seguridad alimentaria y otros aspectos relacionados con este derecho establecen por lo general objetivos, principios enunciados y rara vez enuncian un derecho a la alimentación individual y colectivo. Que esto es un poco como unido en esta tradición jurídica después de la Constitución del 91, entender la magnitud de la aplicación de principios, cuál es la obligación de estos, cómo están enunciados estas normas y entender la obligatoriedad. Creo que esto no es ajeno a los operadores jurídicos, en este caso primera, segunda instancia y altas cortes, para poder entender cómo una enunciación como el derecho a la alimentación, que viene mediado por objetivos, principios y enunciados, puede ser difícil para los operadores jurídicos en la aplicación y en este caso para el entendimiento y la exigibilidad de los mismos. Entonces, esta justiciabilidad, cuando hablo de justiciabilidad, la categoría de justicia alimentaria puede ser problemática, primero por la vía de la protección del derecho mucho antes. Por ejemplo, la consolidación. Entonces uno pregunta, bueno, después de tantos años estamos hablando del derecho a la alimentación, pero ¿cómo se pudo establecer o vislumbrar o tener una protección de este derecho? En la investigación lo que nos pudimos dar cuenta es que la consolidación de una política pública que cobije a muchos frente al acceso, la disponibilidad y la unicidad del derecho a la alimentación, si bien se contempla la política, esta es ineficaz y no logra la protección del derecho a la alimentación. Para poder abordar el caso colombiano, me parece muy interesante mirar otros casos de tribunales judiciales diferentes al colombiano antes de entrar a este. Donde podemos ver casos en los cuales, como el derecho a la alimentación, en algunos casos no está en la Constitución y que es protegido. Casi todos son estos casos. En el de Argentina no existe ninguna mención constitucional del derecho a la alimentación. Se basan en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre la Convención de los Derechos del Niño, tratados a los que se le otorga jerarquía constitucional. Los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires ordenaron medidas cautelares en el contexto de acciones de amparo a la administración al incluir en un plan alimentario y proporcionar una alimentación adecuada a un paciente bajo tratamiento contra el cáncer. El segundo caso son los de los tribunales de los Estados Unidos, aunque no se refiere al derecho humano o constitucional a la alimentación, ha abordado con frecuencia cuestiones relativas a programas de cupones de alimentos. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos pues estudia una norma impugnada pues al ser excluida en el acceso a un programa de cupones de alimentos a cualquier hogar que incluyera una persona no emparentada con otro miembro del hogar. La Corte decidió que esta exclusión violaba por completo la cláusula del debido proceso de la Constitución y que señaló que la distinción carácter complementario, que este elemento carece completamente de cualquier base racional. Islas Fiji revocó una sanción impuesta por las autoridades de la prisión a un recluso que consistía en la reducción de sus raciones alimentarias a la mitad.
La Alta Corte consideró que la reducción de las raciones de alimentos y el uso de alimentos como medio de control no era consistente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y además señala la Corte que la reducción de alimentos como un medio de sanción era una decisión incompatible con la dignidad humana y constituía trato inhumano y degradante. Por último, la Corte Suprema de India determinó que la falta de implementación por parte del Estado de programas de alimentos y distribución de alimentos en casos de hambruna y de riesgo de muerte por hambruna, aun cuando había granos disponibles, equivale a una violación del derecho a la vida, y emitió una serie de medidas cautelares, instando aquí al Estado a implementar una legislación sobre hambrunas, detallando una serie de medidas que debería cumplir especialmente en relación a los grupos vulnerables. ¿Qué pasa entonces en el caso colombiano? En el caso colombiano podemos establecer dos vías, dos elementos, mediante el control abstracto de constitucionalidad y mediante el control concreto de constitucionalidad. Mediante el control abstracto, o sea, a través de acciones de constitucionalidad, se ha protegido el derecho a la alimentación. Frente a temas de desplazamiento inmigrantes respecto a la población desplazada, esto ha sido uno de los argumentos más fuertes y más trabajados frente a esta población por el tema de la violencia, y cómo no incluir aquí el tema de los inmigrantes irregulares. La Corte ha afirmado que el derecho a la alimentación es fundamental y que las obligaciones alimentarias a cargo del Estado hacen parte del contenido esencial del derecho a la asistencia humanitaria. Desde las comunidades campesinas han señalado que la realización del derecho a la alimentación hace parte de los derechos sociales y que se encuentra ligado con el aprovechamiento de su propia tierra, el respecto de formas tradicionales de producción y la garantía de sus necesidades básicas y de protección frente a los efectos del desarrollo agroindustrial, Corte Constitucional en la sentencia C371. Frente a niños, niñas y adolescentes, en este caso, ya en control concreto de constitucionalidad frente a la acción de tutela. En el caso de niños, niñas y adolescentes, tienen una línea, un precedente constitucional constante y claro frente a la protección del derecho a la alimentación de esta población, y sostiene la Corte que deriva de su condición humana, grupo etario, y es de carácter fundamental. Frente a mujeres embarazadas y lactantes, mujeres en estados de embarazo y lactancia, la gravidez y el desempleo obligan al Estado a la asistencia y protección de estas y a prestar un subsidio alimentario, y que este subsidio se constituye un derecho fundamental. Estas fueron las primeras, luces que encontré en la jurisprudencia colombiana frente a ese carácter de fundamentalidad del derecho a la alimentación que se propugnaba o se defendía como un derecho social, pero cuando habla de la categoría de cuando, digamos, en este caso, se constituye la obligación del subsidio de alimentos cuando las mujeres embarazadas o lactantes están en condición de vulnerabilidad o desamparo. Cuando se niega el acceso a este subsidio, automáticamente el derecho a la alimentación se vuelve fundamental. No hay que explicar nada, solamente la condición y la circunstancia como tal se convierte en derecho fundamental. Lo cual, cuando quiero decir que es una de las luces, porque se establece como un derecho autónomo sin ninguna necesidad de explicar en el contexto de una conexidad, una relación del mínimo vital, solamente argumentar. Esta situación se establecería entonces la fundamentalidad. Frente a las personas de la tercera edad, para adultos mayores, se considera que la alimentación hace parte de la calidad de vida y en este caso su protección. La segunda luz que encontré frente a ese concepto de la autonomía del derecho a la alimentación como un derecho subjetivo, un derecho fundamental o social fundamental, fue frente al tema de las personas privadas de la libertad. Sostiene entonces la Corte que la condición en la que se encuentran supone la privación y limitación de ciertos derechos y el surgimiento de estos derechos derivados del ordenamiento jurídico penitenciario como el derecho a la alimentación. Aquí, vuelvo y repito, aquí la categoría de derecho constitucional autónomo nuevamente se traduce en esta categoría porque la sujeción especial que tienen los internos e internas de los centros penitenciarios pues establece no permite su posibilidad de satisfacer el derecho a la alimentación por la sujeción especial, lo cual esta sujeción especial que tiene el Estado hace que el Estado obligatoriamente deba entregar raciones de alimentos a esta población. Derecho constitucional autónomo, sin tener que justificar asuntos relacionados con, repito, temas relacionados con dignidad humana o con exilio. Bien, las comunidades indígenas y campesinas.
múltiples sentencias de la Corte están asociadas a la protección del derecho a la participación política y la protección del derecho a la consulta previa. La Corte Constitucional ha protegido y dado contenido al derecho a la alimentación como parte del trabajo y la libertad de profesión oficio en relación con, por ejemplo, la pesca artesanal. Este último tiene para estas comunidades dos dimensiones. Es fuente de ingreso y garantía de sus derechos a la alimentación, y sobre la naturaleza del derecho a la alimentación ha sostenido la Corte que se trata de un derecho fundamental de especial protección para las comunidades rurales que subsisten del cultivo, producción, distribución y en este caso de pesca artesanal. Por ejemplo, en lugares donde hay protección de la pesca, porque se consideran lugares donde debe haber una mayor protección del Estado por protección del medio ambiente, ha tenido una regla diferente frente a la pesca artesanal como medio de subsistencia de las comunidades nativas de estos lugares, en lo cual hace una lectura más desde la proporcionalidad de la medida frente aquí, en este caso, para la protección del derecho a la alimentación de estas comunidades. Y por último tenemos el derecho al agua, donde la Corte ha enunciado cómo el derecho a la alimentación y el derecho al agua tienen una relación absolutamente estrecha, y que de aquí que cualquiera que resulte quebrantado por la falta, en este caso, el derecho a, en este caso, el agua o la alimentación, pues tengan una relación directa frente a la protección de una u otra. Lo cual uno siempre se pregunta, pues porque ambos están dentro de las observaciones del Comité Económicos, Sociales y Culturales en observaciones diferentes. Bien, dentro de la jurisprudencia, entonces, esta es la generalidad que podemos encontrar, pues, y es una pequeña, hay múltiples sentencias en las cuales podemos ver muchísimos sujetos de protección frente a este derecho. Bien, frente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional tenemos varias sentencias. La T025, que es la relacionada con la población desplazada que tiene derecho a la atención humanitaria de emergencia, que incluye alimentos. Aquí hay un asunto muy interesante frente a los momentos de emergencia, ¿cierto? La atención humanitaria de emergencia relacionada con el derecho a la alimentación como ayuda humanitaria es clara frente a cómo se establece esta como derecho fundamental. Y que es supremamente importante en el caso de población desplazada, migrante, irregular, y cómo no decirlo en contextos de pandemia. La obligación directa del Estado de proveer a los reclusos alimentos balanceados y en condiciones higiénicas dada su especial situación de sujeción, como lo explicaba anteriormente. La obligación del Estado de proveer directamente alimentos balanceados a los niños bajo su custodia. La obligación del Estado de proteger el territorio colectivo contra el desplazamiento forzado de las comunidades étnicas para garantizar su soberanía y sostenibilidad alimentaria. La protección de la propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales como derecho colectivo a las comunidades étnicas para garantizar su soberanía y su sostenibilidad alimentaria, prohibición de bloqueo de alimentos por autoridades públicas en situación de conflicto, prohibición de imponer barreras económicas mediante la introducción de gravámenes al consumo excesivo y que impacten en mayor medida a los más pobres, obligación del Estado de facilitar programas y otros medios que permitan a la población desplazada restablecerse económica y socialmente, garantizar la inocuidad de alimentos, alimentos sanos, alimentos que no estén contaminados, alimentos que sean producidos de forma idónea, que deben dar a conocer la información sobre la composición de alimentos y su proceso de producción. Y que esta línea, quiero hacer un especial énfasis, es como de un punto álgido en este momento en Colombia, y es sobre el tema de qué contienen los alimentos, cómo nos deben decir qué tienen los alimentos, y viene toda una ola frente a la promoción y protección del derecho a la alimentación, frente a lo que se ha denominado impuestos saludables, ¿cierto? Impuestos que se le dan, por ejemplo, las bebidas azucaradas, para que no tengan impacto frente a otros derechos. Obligación de crear mecanismos para poder reclamar el derecho de alimentos. Y quisiera traer para el análisis un caso que fue y que sigue siendo muy complejo en Colombia, que es en el caso de niñas y adolescentes, en el tema Guayú, que como la Corte Constitucional, en este concepto de, digamos, el concepto de dinamizar los derechos humanos, como el derecho a la alimentación es eje importante en este caso. En Colombia, y quiero presentarla como el contexto de este problema. En Colombia, la mortandad de menores de 5 años durante la segunda mitad del siglo XX disminuyó.
Y encuestas como el ENSIN o como la del DANE muestra que este efecto no lo han tenido regiones como La Guajira, que tiene una tasa de mortalidad mayor que el promedio colombiano. Las cifras del DANE que muestran que durante el 2014 en La Guajira fallecieron 32 niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, mientras que en Colombia lo hicieron 17. Muy diferente, o sea, uno ve la proporción absolutamente clara. La diferencia entre Colombia y La Guajira es más alta en este rango de edad. La encuesta, el ENSIN, estima que 60 niños menores de 5 años fallecieron por cada 1000 nacidos vivos en La Guajira para el 2015, mientras que en Colombia fueron 16. Se puede ver un incremento en la mortalidad infantil de La Guajira entre el año 2010 y 2015. Para el año 2016, el Instituto Nacional de Salud registró 82 muertes en menores de 5 años en el departamento de La Guajira, de los cuales 40 fallecieron debido a infecciones respiratorias agudas, todas relacionadas o asociadas a causas de desnutrición. El alto grado de vulnerabilidad de esta población ante la inadecuada condición de vida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante resolución 60 del 2015, decretó medidas cautelares a favor de las niñas. Miren cómo se aborda. Primero lo hacemos desde la Comisión Interamericana. ¿Qué sucede posteriormente? Vienen 4 sentencias de corte, T-466, T-302, T-359, y ante la vulneración de los derechos de la comunidad guayú, profirió sendos fallos de tutela donde tuteló el derecho. ¿Qué hace la Corte? T-302, estado de cosas inconstitucional, en la cual la Corte establece una vulneración del derecho a la salud, al agua potable, a la alimentación, a la participación étnica. En este caso, la Corte fue enfática en fijar un mínimo para salir de la crisis que vive el departamento en la accesibilidad y calidad del agua, el aumento de la cobertura y calidad de los programas alimentarios y mejorar la salud, la atención en salud, esto todo a cargo del gobierno nacional, y ha identificado 5 condiciones estructurales en La Guajira que determinan que la condición de la situación de desnutrición y malnutrición de la población infantil pues se dé. Esto es como la tormenta perfecta: baja seguridad alimentaria, acceso a mercados, debilidad institucional, crecimiento y dispersión demográfica, y agua potable y saneamiento básico deficiente. ¿Qué sucede? Que esto es una de las conclusiones a las cuales comienzo a llegar en el estudio, y es que si inicialmente la protección del derecho a la alimentación se da desde la política pública y luego se refuerza con la jurisdicción, en casos como el caso Guayú, primero vienen las decisiones judiciales que inciden la creación, como el COMPES 3944 del 2018 frente al caso Guayú. Se han proferido decisiones judiciales en favor de los derechos a la salud, el acceso al agua y alimentación de los niños y adolescentes del pueblo Guayú. En esta se le ha ordenado al gobierno nacional, en articulación con los gobiernos territoriales, tomar medidas para resolver las necesidades inmediatas de la población, así como para superar el mediano y largo plazo en las condiciones estructurales que han generado la vulneración de derechos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cómo las decisiones judiciales están incidiendo en decisiones o en política pública como la que acabamos de mencionar. Bien, las conclusiones a las cuales podemos llegar. La actividad judicial tiene una función importante en la garantía del derecho a la alimentación. Sin embargo, los avances que se pueden lograr en este campo dependen de las convicciones que tenga el operador jurídico respectivo. En este caso, pues que entienda las categorías, que establecer estas diferencias entre derechos económicos, sociales y culturales, categoría social fundamental. Y aquí quiero llevar mucho más la categoría del derecho a la alimentación, no solamente suscribiéndose exclusivamente a estas 2 categorías, sino ir tan más allá como derecho colectivo o establecerlo como derecho emergente, en la cual esta discusión teórica lo que puede establecer es una relación directa con la efectiva protección del derecho a la alimentación por vía judicial, en la medida en que se entienda el concepto como tal del derecho a la alimentación. Por lo cual el reconocimiento del carácter fundamental tiene como fuente principal la jurisdicción de la Corte Constitucional. Esto a mí me parece, y en verdad me ha parecido de las cosas más interesantes que he encontrado de esto, es cómo el aparato judicial ha incidido
fuertemente y directamente en la protección de este derecho como derecho fundamental. Y que este reconocimiento no se encuentre en la jurisprudencia de forma continua y generalizada, ¿cierto? En tanto se ha producido en relación con ciertos sujetos de especial protección y que su protección se logró inicialmente por conexidad, luego por dignidad humana y que luego se establece como un derecho social fundamental autónomo en la protección. Entonces, uno lo que puede observar es que, claro, tenemos operadores judiciales que están atentos a esta protección, están entendiendo la categoría. No estoy diciendo que esto sea generalizado, pero se puede observar grandes avances frente a la protección de este derecho. Como conclusiones generales, podemos decir que el derecho a la alimentación es un derecho subjetivo, es un derecho social fundamental que abarca conjunto de posiciones jurídicas que se hace una indiferenciación simple en la expresión prestaciones normativas y prestaciones fácticas. Del orden constitucional no solo se establece como un derecho económico, social y cultural, sino como un derecho social fundamental que tiene relación con la vida, la dignidad y con el conjunto de pretensiones de mínimo vital. Que el derecho a la alimentación tiene posiciones jurídicas, prestaciones normativas, políticas públicas, prestaciones fácticas, decisiones judiciales, y que se le da a su titular la capacidad para exigir del destinatario, en primer lugar, estar libre de hambre, y en segundo lugar, como la oposición, a obtener una alimentación adecuada. En este sentido, que me refiero a la tesis de la dualidad interpretativa. Es además un derecho constitucional fundamental autónomo, por cuanto forma parte de los derechos sociales básicos, al tener expresas consagraciones constitucionales y a ser aceptado también y comprendido por los operadores jurídicos. Y por último, esta tesis que se encuentra presente no solo en el ordenamiento jurídico colombiano, sino también en el ordenamiento jurídico internacional, que permea las políticas públicas y las decisiones judiciales, lo que hace suponer la exigibilidad del derecho no solo desde la cualificación del mismo, sino también desde el ámbito básico de protección. Y con esto termino. Mucha gente me hace la pregunta de, bueno, Olga, ¿vos pensás que el derecho a la alimentación debe estar tal cual como derecho fundamental y que se establezca en la Constitución? Yo creo que la jurisprudencia ya lo ha hecho, aunque son decisiones aisladas para un grupo determinado. Tener el reconocimiento sería bueno, pero ya la jurisprudencia lo ha hecho. Ya las políticas públicas ya han traído este concepto de derecho subjetivo a la Constitución, derecho a la alimentación, y bueno, pues ya que ahora en el Congreso de la República se está discutiendo esto, sería muy interesante llevar estos postulados y estas interpretaciones conceptuales a la discusión. Muchas gracias, doctora Olga Cecilia, por su muy clara y ponderada explicación sobre este tema, este derecho tan importante, tan vital. Vamos al fragmento de preguntas, doctora Olga Cecilia. ¿Cuáles han sido los aportes del Poder Judicial frente al reconocimiento y protección del derecho a la alimentación? Bien, gracias, doctora María Lucero, por la pregunta, muy interesante. El reconocimiento del carácter fundamental del derecho a la alimentación tiene como fuente principal la jurisprudencia de la Corte Constitucional y ha señalado parámetros de protección del derecho a grupos vulnerables. Pueblos originales, por ejemplo, a través de política pública, como en el caso que acabo de exponer del pueblo Wayuu. Esta faceta dinámica de los derechos, como he anotado, estos derechos humanos, pues creo que la jurisprudencia de la Corte ha traído o comienza a verse la aparición de esta categoría conceptual como justicia alimentaria, lo cual me parece muy atinente para lo que está sucediendo en el país y las necesidades de la protección de este derecho. Doctora Olga Cecilia, ¿qué retos tiene nuestro ordenamiento jurídico para asegurar la protección del derecho a la alimentación en los términos que señalan las normas internacionales? Bueno, esta pregunta atiende a las obligaciones del Estado colombiano que ha adquirido respecto a la promoción, protección, garantía del derecho. Y yo quisiera que podría enunciarse en los siguientes retos. En primer lugar, desde el concepto de reconocimiento, incorporar en el ordenamiento jurídico leyes que vayan acorde a la protección del derecho a la alimentación en sus diferentes facetas. Pues hacer una explicación en la Constitución, la ley y los reglamentos, una suscripción de múltiples instrumentos internacionales que todavía no lo ha hecho Colombia, y comenzar a hacer una aplicación
del bloque constitucionalidad en sentido estricto y amplio frente a la protección del derecho. Frente al respeto, la obligación de abstención por parte del Estado y no impedir el disfrute del derecho. Frente a la protección, la obligación de accionar, la protección del derecho a, por ejemplo, a las violaciones de terceras personas, el mecanismo administrativos y jurisdiccionales, hacerlos mucho más explícitos. Frente a la garantía o satisfacción, obligaciones de accionar, facilitar y suministrar instrumentos de política pública que logre la protección. En este caso, creo que hacer un monitoreo del grado de cumplimiento efectivo del derecho es supremamente importante y que esto vaya a la par con el cumplimiento de las obligaciones. Colombia cada 2 años cada 1 o 2 años debe hacer una evaluación de la forma en que cumple con los derechos. En este caso, el derecho a la alimentación no es ajeno. La Cancillería colombiana entrega este informe, que les digo, sería muy importante que nosotros lo leyéramos para que pudiéramos dar cuenta de estas obligaciones que tiene el Estado y que, bueno, no está cumpliendo. Por ejemplo, en esa provisión de recursos económicos frente a la efectividad de estos derechos. Doctora Olga Cecilia, ¿en Colombia se puede homologar el derecho a la alimentación con el derecho a no tener hambre? Sí, de hecho, aquí viene la segunda posición que establezco y que defino, que refleja la fundamentalidad del derecho alimentario, como el derecho a no padecer hambre, especialmente considerado desde los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, que genera en cabeza de sus titulares la posibilidad de exigir, incluso vía acción de tutela, la satisfacción de prestaciones fácticas. En esta segunda posición que lo he identificado el derecho a la alimentación refleja la fundamentalidad del derecho alimentario, podremos decir esta categoría de derecho a la alimentación a no padecer hambre. No padecer hambre no solamente es inanición, o sea, no estoy en una condición de peso y talla por debajo del establecido. También el exceso de peso implica una malnutrición, por lo cual este concepto de fundamentalidad está estrechamente relacionada con este derecho. Doctora Olga Cecilia, con su gran experticia sobre este tema, ¿qué opinión usted le merece lo que está sucediendo en nuestro país con ocasión de los cercos, de los bloqueos que impiden el tránsito de alimentos, de materias primas fundamentales para precisamente garantizar el derecho a la alimentación? Sí, frente a este tema, muchos y muchas han expresado su preocupación frente a las manifestaciones. Aquí yo creo que hay que hacer un análisis de ponderación, donde el derecho a la alimentación o seguridad alimentaria frente a las protestas, pues se está viendo evidente. Las restricciones de movilidad no deben ser totales, deben ser parciales, además porque aquí encontramos, como muy bien lo señala la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la posibilidad de que las personas puedan manifestarse pacíficamente y que las restricciones en la movilidad deben ser parciales, no deben ser totales, para que podamos hablar del tema de la protección de la seguridad alimentaria. Pero yo quiero también hacer un llamado al tema de la deficiencia de la seguridad alimentaria, no solamente en contextos de paro nacional y la manifestación de los ciudadanos frente a su inconformidad para el Estado, sino también años de violación del derecho a la alimentación frente a una inseguridad alimentaria muy alta en el país. O sea, lo que nos está mostrando acá es que es una situación, una realidad que debe ser tenida en cuenta, que dentro del derecho a los manifestantes a hacer este tipo de manifestaciones como su derecho se establece, que hay límites a esta manifestación. Recordemos que no pueden ser vandálicos y que no pueden ser violentos, que las manifestaciones algunas veces implican restricciones de movilidad y que no pueden ser totales. Pero hacer pensar en la situación que teníamos, a lo que está sucediendo, obviamente agrava la situación. Y doctora, si usted me permite, creo que lo que está sucediendo en contextos de pandemia es igualmente problemático, donde las entidades territoriales deben tener en cuenta la protección del derecho a la alimentación. La restricción es muy alta, muy preocupante en las estadísticas nacionales frente a la vulneración del derecho, frente a contextos de emergencia como este, y cómo las administraciones locales y cómo muchas veces las decisiones a través de decretos
no van mucho más allá de lo que se establece en los mismos decretos y no hay partidas presupuestales claves o claras para la protección del derecho a la alimentación de una población. Y aquí quiero, perdóneme, aprovechando su pregunta, extenderme un poco de cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido sujetos que han aumentado ese grupo tradicional de sujetos en especial de vulneración, de cómo este grupo ha aumentado en pandemia. Entonces tenemos más personas, por ejemplo, los trabajadores que tienen trabajos ocasionales, las personas que están en el gremio de la salud también son vulnerables frente a múltiples, pues hay una vulneración a sus derechos y en contextos de pandemia deben ser atendidos. Entonces es muy grave la situación, totalmente de acuerdo, debe ser atendida y que creo que se debe ponderar. En este caso son dos derechos importantes y que las restricciones de ambos deben atender la protección y el efectivo cumplimiento de estos dos derechos y que pues igualmente se deben defender. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Olga Cecilia Restrepo Yepes por su muy clara, precisa y pertinente explicación sobre la protección del derecho a la alimentación, un derecho que, como ha señalado la Corte Constitucional, debe asegurarse con su acceso material y económico para permitir el adecuado desarrollo físico y mental del ser humano, que le permita tener un nivel de vida adecuado y estar protegido contra el hambre. Como lo mencionaba nuestra invitada, la doctora Olga Cecilia, el aparato jurisdiccional ha sido muy importante en el avance, en el desarrollo para asegurar este importante derecho. Nuestros jueces y juezas han incidido en la protección de este vital derecho con importantes avances jurisprudenciales. Un agradecimiento también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han interesado en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestra invitada especial, nos despedimos con una frase del doctor en bioquímica y biología molecular José Miguel Mulet. Tirar alimentos es tirar el planeta a la basura. Muchas gracias.